Ministerio Evangélico Iglesia La Última Trompeta, Houston, Texas. Y mientras usted se sienta, saluda a todos nuestros amigos y hermanos que se conectan en esta transmisión. Los domingos tenemos transmisión en vivo y servicio a las 12 del mediodía. Si es primera vez que nos ve, le invito a que se suscriba al canal y que comparte esta bendición para que sirva de mucha bendición a las almas necesitadas. Amada iglesia, vamos a comenzar con esta predicación y voy a volver a leer el verso que leímos en Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4, y dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Vivimos en un mundo que lastimosamente reina la maldad. Y por si fuera poco, este mundo hay un príncipe que se llama Satanás, que Jehová lo reprenda en esta hora. Y este príncipe de este mundo tiene un gran ejército, amada iglesia, que todos los días se está llevando cautivo a miles de almas. Todos los días. Cada mañana almas destruidas, cada mañana jóvenes destruidos, cada mañana matrimonios despedazados, cada mañana siempre hay algo que usted y yo tenemos por qué orar. Un mundo caído, un mundo muy difícil. Y luego el ser humano es autodestructor de por sí. El ser humano se puede destruir él mismo su propia vida. El ser humano no necesita que alguien le dañe, él mismo tiene la capacidad de dañarse solito. El ser humano tiene la capacidad de él mismo destruir su propio matrimonio. El ser humano tiene la capacidad de él mismo destruir a su propia familia. Es por eso que usted y yo tenemos que aprender a desarrollar algo que se llama paciencia. Esto es lo que usted y yo tenemos que desarrollar hoy en esta mañana. Porque la paciencia es la que usted y yo vamos a necesitar en este mundo caído. En este mundo que está cada día en decadencia, amada iglesia. Pero ¿sabe lo que es más terrible? Que mientras el mundo se destruye, muchas almas también están allá adentro destruyéndose. Muchos jóvenes también se están destruyendo. Ayer mirábamos un video de un accidente tremendo allá en Guatemala. 2 jóvenes muertos y 4 de ellos heridos. Y el que iba manejando, hermano, yo me imagino que ni siquiera le dio tiempo de pensar en sus seres queridos, porque todo el timón le quedó aquí sumido. Feísimo, hermano. Y cuando nosotros miramos estas cosas, nosotros empezamos a meditar en nuestra vida, porque decimos: Señor, en cualquier momento puede pasar algo grave. En cualquier momento puede venir una mala noticia, en cualquier momento puede venir una depresión, en cualquier momento puede venir un gran problema que nos sume y ya no nos podemos levantar. Y es por eso que hoy Dios quiere darle esa inyección para que usted pueda levantarse del problema donde usted está, o para que usted pueda prepararse para que cuando un problema venga hacia usted, usted tenga una respuesta, o usted tenga la medicina para que ese problema, para que esa aflicción no lo destruya. Así que vamos a comenzar y vamos a ver 3 cosas. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es lo que hace la paciencia en nuestra vida? Y cómo nosotros podemos producir paciencia. Así que vamos a comenzar con la primera, y es: ¿qué significa paciencia? Yo quiero hablar de la paciencia, no de la paciencia que le tenemos a nuestros hijos o la paciencia que le tenemos a nuestro hermano. No, yo quiero hablar de la paciencia que usted necesita para la vida. Yo quiero hablar de la paciencia que usted necesita para un problema, para una aflicción. Esta es la paciencia que hoy Dios quiere hablarle a su vida. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que en este mundo todos vamos a pasar aflicciones. Dios sabe que en este mundo una manera que la gente se quite la vida
es cuando cae en una depresión, es cuando cae en un problema, es cuando siente que todo se le cierra, es cuando siente que si se va aquí, tiene un monstruo, se va aquí, tiene un demonio, se va para allá, tiene un gran enemigo, y se va para el frente, tiene un gran mar. Y no sabe ni siquiera si moverse para la derecha, izquierda, atrás o al frente, porque todo donde él ve o ella ve no tiene sentido. Y es ahí cuando la paciencia empieza a hacer su trabajo en la vida de las personas. ¿Qué significa la paciencia? Escuche esto. La paciencia significa que vamos a sufrir sin perturbación de nuestro ánimo los infortunios de la vida. En los problemas, lo primero que cambia en nuestra vida es nuestro ánimo. La paciencia nos ayuda a que nuestro ánimo no decaiga en el momento difícil o en el momento de la prueba. La paciencia nos ayuda a poder resistir y soportar la prueba más difícil que pueda venir a nuestra vida en cualquier momento. Y cuando nosotros no tenemos paciencia, lo primero que es atacado es nuestro ánimo. Nuestro ánimo es destruido y esto es muy peligroso. ¿Usted se recuerda la historia de Caín y Abel? ¿Se recuerda de que Caín mató a su hermano? Pero antes de que matara a su hermano, dice que su semblante decayó. O sea, antes de que él fuera a cometer ese asesinato, lo primero que hubo en su vida es un desánimo. Se lo voy a comprobar. Génesis capítulo 4, versículo 6 dice así: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Antes de que alguien se quite la vida, va a decaer su semblante. Ya no va a tener ganas de seguir adelante. Ya no va a tener ganas de luchar. Ya no va a tener ganas de intentar vivir un día más que Dios le ha regalado. ¿Por qué? Porque su ánimo fue destruido. Porque su ánimo fue quitado de él. Y la paciencia nos va a ayudar a que en el día de la prueba, a que en el momento difícil, nuestro ánimo no decaiga. Caín, su semblante se desanimó. ¿Y qué fue? Lo que él hizo después de eso fue y mató a su hermano. Usted tiene que orar por las personas de allá afuera. Usted tiene que orar por sus familiares. Usted tiene que orar por un mundo caído. ¿Sabe que las estadísticas suben cada día más de personas que se quitan la vida por un problema, por una desgracia, por algo que no pueden superar? Hay momentos difíciles, amada iglesia. Hay momentos que nuestro corazón va a quedar tan destruido que solo la mano de Dios podrá reconstruir nuevamente nuestro corazón. Y hoy Dios nos está diciendo que Él lo va a hacer con la paciencia, porque la paciencia nos va a sostener en el momento difícil. Otro ejemplo podemos poner al rey Saúl. El rey Saúl dice que había reinado 2 años. Y en esos 2 años había tenido victoria tras victoria tras victoria. Su ánimo estaba hasta los cielos. Un hombre que no era nada y es elegido por Dios, empieza a reinar, empieza a luchar. Dice que en ese momento él tenía 2,000 hombres con él y 1,000 con su hijo Jonathan. Su ánimo estaba pero tremendo. Pero dice que en una ocasión los filisteos se reunieron. Y el ejército de los filisteos era tan grande, dice, como la arena del mar. Y se reunieron contra Israel. Entonces dice de que Saúl y Jonathan se dieron cuenta que el enemigo los sobrepasaba en número de una manera increíble. Pero este hombre tenía una promesa. Y la promesa era de que un profeta iba a llegar a ayudarle. Un profeta significa la guianza de Dios.
Un profeta significa la misma palabra de Dios en la vida de un hombre. Este hombre lo que tenía que hacer era esperar, tener paciencia. Su enemigo era muy grande, pero dice que no tuvo paciencia y empezó a ver que todo el pueblo empezó a retroceder. Su ánimo empezó a flaquear. El ejército que tenía, aquellos que habían ganado victoria tras victoria, en este momento su ánimo estaba siendo destruido, porque estaban viendo un ejército muy grande. Y poco a poco muchos se iban para atrás, para atrás, para atrás. Y entonces el rey Saúl también empezó a flaquear. El ánimo también empezó a provocarle un miedo dentro de su corazón. ¿Y sabe lo que hizo el rey Saúl? Empezó a actuar por instinto. ¿Quiénes actúan por instinto? Son los animales. El ser humano no tiene que reaccionar por instinto. El animal reacciona por instinto, él se defiende. ¿Por qué? Porque su instinto lo impulsa a defenderse. Cuando un ser humano pierde la paciencia y no hay nada de paciencia en su vida, empieza a actuar como un animal por instinto. Yo hago esto, yo hago el otro. No porque Dios le dijo, no porque está esperando en Dios, sino porque quiere salvar su vida en la aflicción que le ha venido a su vida, o a su familia, o a su matrimonio. Y cuando usted y yo actuamos por instinto y no esperamos en Dios y no tenemos la paciencia en Dios, nos va a pasar lo que le pasó al rey Saúl. Actuamos locamente. Y en vez de solucionar el problema, lo único que hacemos, lo magnificamos de una manera que es muy tarde para nosotros poder hacer algo. Este hombre, desde que hizo ese error, acabó con su reino y acabó con su vida. La paciencia, escuche esto, nos permite sonreír y aguantar bajo las pruebas más intensas y dolorosas que puedan venir a nuestra vida. ¿Qué significa la paciencia? Es el poder que nos permite sonreír, soportar durante las pruebas más difíciles. ¿Se da cuenta qué hermosa es la paciencia? Pero estamos hablando de la paciencia de Dios, la que Él nos da. No la paciencia que a veces tenemos en la casa, no, esa se acaba rápido. El niño bota un jugo en el sillón o en la cama, se va esa paciencia, olvídese. Yo estoy hablando de la paciencia de Dios para nuestra vida diaria, para los problemas. Y ahí es cuando nosotros vemos a muchos hombres de la Biblia que tenían esa paciencia. Abraham, a punto de entregar a su hijo amado, a su único hijo, al hijo que él esperaba con todo su corazón, iba a punto de matarlo. Pero él iba con paciencia. ¿Y sabe lo único que tenía en su boca? Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá, Jehová hará algo. Y la paciencia en el ser humano tiene que producir eso. Dios hará algo en esta ocasión. Dios hará algo en ese problema. Dios hará algo en mi familia. Dios hará algo en mis hijos. Porque la paciencia nos produce la confianza en Dios. Abraham decía, Dios proveerá. ¿Dónde está el carnerito? Dios proveerá, hijo. Los siervos, ¿dónde está el corderito? Dios proveerá. No había un corderito. Él no sabía de que un corderito iba a estar ahí en la montaña. Pero la paciencia hizo de que Abraham esperara y confiara en su Dios. Noé, más de 100 años, soportando la crítica, soportando de que la gente se burlara de él, porque estaba construyendo un barco a miles de kilómetros de distancia del mar. Esperando en cosas que nunca había visto ni él ni nadie más que solo Dios el que le había dicho. Pero con paciencia y temor preparó el arca, y por esa paciencia obtuvo victoria. ¿Qué es la paciencia?
es el poder que nos da una sonrisa en el tiempo malo, que nos da una sonrisa en el tiempo adverso y que nos hace soportar la carga más pesada que el enemigo quiera poner en nuestros hombros. Esto es el significado de la paciencia. Ahora, ¿cómo funciona la paciencia? ¿O qué función tiene la paciencia en mi vida o en su vida? Le voy a decir esto. Si usted deja que la paciencia se desarrolle en su vida y que la paciencia actúe en el problema y no usted, sino que deja que la paciencia actúe en el problema, usted va a tener algo especial que se llama, aparte de paz, va a tener madurez espiritual. Pastor, ¿y para qué me puede servir la madurez espiritual en un problema, en una aflicción? Pues le voy a poner un ejemplo simple. La persona más pequeña que hay aquí es Samantita, ¿verdad? ¿Cuántos años tiene Samantha, hermano? 4 añitos. 4 años. Imagínense de que en este momento Samantita de 4 años tuviera que ver ella solita por su vida. Conseguir un trabajo, conseguir comida, conseguir una casa. ¿Usted cree que ella tiene la capacidad de sobrellevar todos esos problemas que implican a un adulto? Nunca. ¿Qué cree? Lo único que puede hacer ella en ese caso, llorar. Es lo único. A esa edad lo único que puede hacer un niño es llorar. ¿Para qué? Para que alguien lo mire, para que alguien lo atienda, para que alguien le sustente las necesidades que él necesita. Porque todavía es un niño, no ha llegado a la madurez. Y esto es lo que pasa en lo espiritual. Cuando nosotros no tenemos madurez espiritual, lo único que puede hacer un problema es destruirnos, acabarnos. Y esto no es el propósito de Dios en nuestra vida. Cuando yo no soy maduro espiritualmente, voy a dejar que cualquier tempestad venga y destruya mi vida. Pero cuando somos maduros espiritualmente, dice que nuestra vida estará fundada en una roca que se llama Jesucristo. Y por más que venga la tempestad, las aguas, los vientos adversos, dice que esa casa no tendrá pérdida. ¿Por qué? Porque ha puesto su casa sobre la roca. Un niño no puede construir una casa sobre una roca. Un adulto sí, porque el adulto sabe que primero te tiene que echar un cimiento de cemento, luego las columnas, y tiene conocimiento de que no va a ir a vivir a la intemperie. ¿Por qué? Porque maduró ya, su mente ya no es como un niño. Y la paciencia va a producir esa madurez espiritual en nuestra vida, para que usted y yo podamos soportar la prueba, soportar la aflicción. ¿Cuánta gente que no soporta la prueba y deja ahí su ministerio? Porque lo primero que en la prueba causa nuestra vida, si es que servimos a Dios, ya no le quiero servir. No, quiero dejar esto, mejor que lo haga otro. Si usted no sirve a Dios, lo primero que causa en su vida es esconderse, como lo hizo Adán y Eva. Ellos fallaron contra el Dios que le había dado todo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Fueron a esconderse de Dios. Fueron a esconderse detrás de los árboles. Y cuando alguien no soporta una prueba o está pasando por un momento difícil, lo primerito que muchas personas hacen es ya no venir a buscar al que los puede ayudar, ya no venir a buscar a aquel que tiene la capacidad de ponerle una palabra en su corazón y pueda salir de esa situación difícil en la que está viviendo. Es por eso que la paciencia es algo muy importante en nuestra vida, que usted y yo tenemos que desarrollarla en nuestro diario vivir. Usted y yo tenemos que decirle al Señor: Señor, ayúdame a poder desarrollar esa paciencia. Ayúdame, Señor, a poder yo estar en tus caminos, Santo de Israel, y en el momento más difícil, la prueba más difícil, yo no apartarme de ti. Pero
Le voy a dar un consejo. Tenga cuidado cuando usted pide paciencia. Porque muchas veces pedimos a Dios y no sabemos lo que implica la bendición que nosotros estamos pidiendo. Le voy a contar una cosa. Cuando nosotros íbamos a entrenar, nos proponíamos subir 1 pulgada de músculo en los brazos en 21 días. ¿Cómo nosotros podíamos lograr eso cuando estábamos entrenando? Le voy a contar cómo lo obteníamos. Agarrábamos un peso en el cual era un peso que sobrepasaba nuestras fuerzas, pero aún así lo podíamos llevar. Y empezábamos a hacer 8 repeticiones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En ese momento usted sentía todo el brazo, esta parte caliente. Y eso significaba que el músculo le estaba mandando una señal y le estaba diciendo: llegué a mi límite. Pero nosotros no necesitábamos de que el músculo llegara a su límite, sino nosotros necesitábamos que el músculo, los tejidos, se rompieran. Entonces, aunque el músculo nos mandaba la señal que ya había llegado a su límite, empezábamos con otras 4 repeticiones: 9, 10, 11 y 12. Ahí pasaba algo. Empezaba a sentir un dolor, una pulsación, así. Y eso quería decir de que el músculo empezaba a romperse, que los tejidos empezaban a... Y es ahí cuando decíamos: otras 6 más, 13, 14. Y usted empezaba a hacer unas caras que ahí sí se vuelve feo. Llegaba a las 21 repeticiones. Usted ya no tenía fuerza ni siquiera de mover los dedos, porque todo el brazo ya estaba tenso y tenía que soltar la pesa y la dejaba así caer, y esperar 1 minuto mientras que el músculo otra vez se regeneraba, y luego otra vez volver a hacer lo mismo. Pero eso causaba de que nosotros llegábamos a nuestra meta, que era subir 1 centímetro de músculo en los brazos. Algo parecido funciona cuando nosotros queremos producir paciencia en nuestra vida. Usted muchas veces se tiene que romper. Usted muchas veces se tiene que quebrar, porque es la única manera que la paciencia se produce en el ser humano. Usted muchas veces tiene que estar en el momento más difícil de su vida, pero recordarse que usted está ahí metido no para morir, sino para formar un carácter de hijo de Dios, y de saber de que Dios está junto a usted y Él le ha prometido estar hasta el fin del mundo, y que Él no lo dejará, y que simplemente es un entrenamiento para que usted crezca en la fe. Porque la palabra de Dios dice: sabiendo que la prueba de la fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hay que muchas veces romper el casco, romper el cascarón, para producir paciencia en nuestra vida. Por eso tenga cuidado, porque la paciencia es algo hermoso, es algo poderoso que Dios nos ha dado, pero tiene un gran costo para que esté en su vida y para que usted la pueda utilizar. Jesús murió con paciencia en la cruz, pero dice que en el Getsemaní Él estaba llorando y estaba sudando gotas de sangre. Según estudios, dice que eso pasa en la vida diaria, cuando una persona se siente tan presionada para poder hacer algo. Dice que su sudor empieza a salir como gotitas de sangre. Eso era lo que Jesús estaba pasando en el Getsemaní por nosotros, porque aunque Él era Dios, aunque Él era el Hijo de Dios,
estaba en un cuerpo como el que hoy nosotros tenemos. Un cuerpo en el cual sentía dolor, un cuerpo en el cual sentía cansancio. Y aunque él sabía que el Padre le iba a dar la victoria, él sabía que el cuerpo que él tenía iba a ser sometido a una tortura tremenda, hermanos. Pero él estaba dispuesto de aguantar esa tortura por amor a nosotros. Pero él tenía que tener paciencia para soportar ese sacrificio, para soportar esos latigazos, para soportar los clavos en sus manos y los clavos en sus pies. Así que en el Getsemaní estaba ejerciendo paciencia. Y tanto era que su sudor eran como gotas de sangre. Pero usted sabe de que él pudo acabar su misión. Así que su misión es posiblemente salir de esa cueva en donde usted está. Tal vez su misión es ser ese hombre que Dios quiere que usted sea, o esa mujer que Dios quiere que usted sea. Tal vez su misión es volver y tratar de salvar a su matrimonio, cuidar o salvar a sus hijos. Yo no sé cuál sea su misión, pero todos tenemos una misión que hacer en esta tierra. Pero usted va a necesitar paciencia para poder lograr, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que nos va a tratar muy mal, en un mundo que nos va a pegar muchas veces y nos va a noquear, hermanos, y nos va a dejar en la lona. Pero si usted no tiene paciencia, usted no se podrá levantar cuando el mundo o el enemigo venga a pegarle duro a su vida. Está en la lona, está ahí tirado. Hoy dígale: Señor, que este golpe que me dio el mundo, que este golpe que me dio esta persona que amo, que este golpe que me dio la vida, sea para formar mi carácter en ti, sea para que yo pueda moldearme al vaso que tú quieres que yo sea. Que este golpe no sea para destruir mi vida, que este golpe no sea para hundirme en una depresión, que este golpe no sea para llorar todo el día, sino que esta aflicción y esta prueba sea para levantar mi mano con fe y exaltar la gloria de Dios todos los días, porque sé que Dios es bueno y para siempre su misericordia, amada iglesia. David estaba en una cueva, pero al salir de esa cueva sale un hombre que fue un gran rey, el mejor rey de Israel. Pero para desarrollar ese carácter y desarrollar esa paciencia de espera en Dios, tuvo que estar metido en la cueva de Adulam. Yo no sé en dónde usted hoy está, pero lo que sí sé es que abra sus ojos, porque todo aquel que no está cerca de Dios, si está en una cueva, jamás va a poder salir. El cristiano tiene la bendición de que él sí puede salir, porque es hijo de Dios y Dios ha prometido guardar la vida de sus hijos. Pero si usted está lejos de Dios, si usted no anhela buscarle, si usted no anhela acercarse, si usted no anhela rendirse y humillarse delante de Él, pues déjeme decirle una cosa: su fin no solo en esta vida va a ser muy triste, sino que en la vida venidera también puede ser una condenación eterna. Así que es mejor que hoy podamos decirle al Señor: Señor, aunque la paciencia que quiero tener en mi vida me puede consumir en dolor, consumir en llanto, yo hoy la quiero, Señor. Porque esa paciencia va a hacer tres cosas en mi vida. Número uno, me va a dar la capacidad de aguantar y de sonreír bajo la prueba más intensa que yo pueda estar pasando. Número dos, me va a dar una madurez espiritual, la cual yo la necesito. Porque así como un niño necesita crecer para enfrentarse a la vida, yo también tengo que crecer en el camino de Dios para enfrentarme a Satanás. Ningún niño puede enfrentarse a Satanás. En el Antiguo Testamento vemos que todos los niños eran muertos por Egipto. Solo Moisés salió con vida. Cuando Jesús empezó su ministerio,
recién nacido, otra vez el enemigo empieza a matar a todos los niños. Y a Jesús lo tuvieron que llevar a otro estado para que ese gobernador no matara su vida. Un niño no se puede defender, amada iglesia. Usted tiene que crecer en el espíritu, crecer espiritualmente, y eso lo va a dar la paciencia. Pero la paciencia va a tener un costo. Y el costo no es el sufrimiento, porque a la final ya todos sufren. El costo es que usted tenga fe para creer que ese problema va a servir para levantarlo y hacerlo más fuerte. Ese es el costo. El costo no es sufrir, porque ya estamos sufriendo en problemas. Cuando viene una aflicción ya empezó el sufrimiento en nuestra vida. El costo es que en medio de ese problema, en medio de esa prueba, usted y yo y los que nos están viendo podamos creer de que Dios tiene misericordia, de que Dios tiene poder para poder hacer algo poderoso en mi vida, en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos. Usted y yo hoy podemos decidir creer en que ese problema y esa aflicción Dios la va a utilizar para formar nuestro carácter. O usted va a bajar la guardia y se va a quedar como un niño, que lo único que puede ver el niño es el dolor, llorar y muchas veces reprochar al Dios de la gloria, cuando lo único que Dios quiere para nosotros es darnos vida eterna y guardarnos de este mundo de caos. Así que yo le invito a que hoy se ponga de pie, que cierre sus ojitos, que usted medite en el dolor, prueba, aflicción que usted esté pasando en este momento, y que juntos nosotros podamos tomar una decisión hoy. Señor, yo quiero esa paciencia en mi vida. Señor, yo quiero esa paciencia en ese problema. Yo quiero esa paciencia en esa aflicción. Yo quiero tener fe para poder creer que usted se moverá de una manera increíble. A los que nos están viendo, yo le invito a que pueda hoy creer en Jesús. Yo no sé el problema que usted esté pasando. Yo no sé por qué razón tal vez esta predicación la encontró por ahí. Pero déjame decirte que si tú te encontraste esta predicación y llegaste hasta este momento, no es casualidad. Es que Dios está hablando a tu vida. Es que Dios te está diciendo, necesitas paciencia, porque si no ese problema te va a matar. Ese problema te va a destruir. Yo te invito a que tú puedas venir a Jesús. Si tú no conoces a Jesús, yo te invito a que lo aceptes hoy como tu Salvador y le digas, Señor Jesús, perdóneme por mis pecados, limpie mi vida, y hoy acepto que usted es mi Salvador y mi Señor. Ayúdeme a creer en su nombre y le entrego mi vida y mi alma en sus manos. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que le acabas de entregar tu vida a Jesús, y todo aquel que le entrega la vida a Jesús, Jesús se compromete a guardar su vida. Ministerio Evangélico, Iglesia La Última Trompeta, Houston, Texas.